En directo. ¿Quién fue y qué le sucedió a Silvia Raquenel Villanueva Fraustro? La abogada del narco, como se le conocía. Esta mujer, nacida el 26 de junio de 1954 en Monterrey, Nuevo León, la segunda hija de una familia de 6 hermanos. Su padre era un empleado del Banco Rural del Golfo. Después de que fracasó estudiando química, sus estudios se habían quedado truncados, debido a que llegó a Monterrey, proveniente de Saltillo, Coahuila, en plena etapa de exámenes, por lo cual quedó fuera de toda posibilidad de continuar estudiando. En ese entonces, porque se le daba preferencia a los estudiantes locales. Empezó a ganarse la vida como secretaria. Su temperamento se empezó a mostrar entre sus compañeras de trabajo, porque no permitía la injusticia y era exigente en el respeto de los derechos laborales de los trabajadores. Era una mujer locuaz. En 1976, Raquenel Villanueva parecía haberse cansado de ganarse la vida sentada en un escritorio, y finalmente se gradúa como licenciada en Derecho en 1983, entonces con 29 años. En sus inicios como abogada se rehusaba a litigar peligrosos asuntos federales, y mucho menos de narcotráfico. Solo defendía de aquellos inicios de su carrera profesional, asuntos familiares y civiles. Pero en 1989, desde ese momento, es cuando empieza su historia. Se vio por primera vez comprometida a tomar un expediente con tintes criminales de unos sujetos que se les encontraron drogas, y ese fue el primer asunto criminal que llevó. Tenía 2 maestros que le ayudaban a darle consejos y asesorías: los abogados penalistas Agapito Garza Treviño y Leopoldo del Real, que fueron asesinados años después. Raquenel tenía la tarea que se asignó ella misma, de llevar los asuntos pendientes de su amigo finado Agapito Garza Treviño. Y así empezó a dar los primeros pasos en el llamado mundo criminal. Una de sus frases de Villanueva más famosas que se conoce, cuando se le preguntaba que por qué defendía narcos, y ella con una respuesta directa y sin rodeos, contestada muy a su estilo, decía: yo nací con una misión y debo cumplir. Dios me puso en este camino. Yo no quería manejar casos federales, y menos en narcotráfico. Pero me fueron llegando uno tras otro, sin que llamara a los clientes. Defendió a muchos vendedores de droga, pero en 1994 defendió a José Carlos Reséndiz Bertolucci, el cerebro financiero del narcotraficante Juan García Abrego, jefe del Cártel del Golfo. El primero de estos recobró su libertad en abril de 1995. A ambos terminó asistiéndolos. También representó en la liberación de los agentes del asesinato de Roberto Mendoza en el año 2002 y fue asistente voluntaria en el caso de Diego Santoy en el 2006. Este fue acusado de asesinar a 2 niños, donde la abogada presentó pruebas en su defensa. Exhibió a los políticos y jefes policíacos implicados en cosas ilícitas y a corruptos. Era el terror de los tribunales. En su época dorada se empeñó en demostrar al mundo machista que las mujeres también pueden ganar casos difíciles, enfrentándose a las balas, a la muerte y a salir bien libradas de todos los peligrosos juegos y trampas del destino. Raquenel parecía haber descubierto otro ángulo de su carácter. Aprendió a no dejarse dominar por ninguna amenaza, por implacable que fuera. Decía cuando le volvían a preguntar que por qué defendía narcotraficantes, ella respondía de una u otra manera a su estilo: yo no defiendo narcotraficantes. Todavía no me ha tocado un capo de peso completo. Eso no necesitan abogados para que los defiendan. Por eso tienen a sus generales y a sus coroneles. A un narco de verdad nunca lo veremos en la cárcel. Los presos que defiendo son carne de cañón. La gente que les sirve,
los empleados, los burreros. Fue la abogada más publicitada y seguida por la prensa mexicana. Sobrevivió a 4 atentados, todos con arma de fuego de alto poder, R-15 y pistolas 9 milímetros. Los proyectiles entraban en su cuerpo, dejándola desvanecida y en el piso inundado en sangre, que aún así disponía de valor para enfrentarse a los juicios legales que tenía. En cada uno de los atentados que sufrió, las lecturas fueron claras. La querían matar. Su primer atentado fue el 13 de mayo de 1998 en su despacho, cuando un sujeto fue enviado a colocar un artefacto explosivo en la oficina de la abogada, la cual estalló. No hubo heridos, ya que nadie estaba en el lugar en ese momento. El segundo atentado fue en el hotel de la Avenida Reforma de la Ciudad de México, el 23 de marzo del 2000, cuando le dispararon a Herrera Suastegui y a su chofer. Este último perdió la vida. A Raquel Villanueva una bala le perforó un pulmón y la otra en la cabeza. De este ataque no se sabe si iban contra Herrera o contra la abogada. El tercer ataque fue el más desastroso y violento hacia la abogada. Fue ese mismo año, el 31 de agosto del 2000, cuando Raquel llegó a su oficina, como cualquier otro día, y de repente, un gatillero interrumpió en su despacho y con pistola en mano apuntando con el arma de fuego en todas las direcciones, entró al privado Raquel y empezaron los disparos. En total, en este suceso, 13 balazos penetraron a la abogada, y por milagro, y tal vez suerte, volvió a salvarse de la muerte. Después de estos sucesos, Raquel pidió al gobierno ser protegida, y se le asignaron un grupo de escoltas para su seguridad. Pese a este cerco de protección, el 14 de noviembre del 2001, cuando salía de las instalaciones del Poder Judicial Federal en Monterrey, una lluvia de balas fueron disparadas contra la abogada, por cuarta ocasión. Pero volvieron a fallar. Le dispararon a distancia con rifles R-15. Su escolta repelió la agresión, pero los gatilleros lograron huir. Afortunadamente, nadie resultó herido en este ataque. Pero todos estos ataques no tendrán un final